Hola chicos, hola chicas, mi nombre es William Baldovinos y hoy comenzaremos a resolver algunos ejercicios básicos con lo que hemos visto en Java. El primer ejercicio que veremos solicitará una medida en centímetros y la va a convertir a pulgadas. Debemos recordar para esto que una pulgada corresponde a 2,54 centímetros. La idea de este ejercicio es que al usuario le digamos qué medida desea transformar. Esa medida sabemos que cada 2,54 centímetros hay una pulgada. Para realizar este cálculo, lo que deberíamos hacer es tomar el valor que ingresa el usuario, dividirlo en 2,54 y nos va a dar la cantidad de pulgadas que existen en esa medición. Para resolver este ejercicio, vamos a abrir nuestro IDE de desarrollo NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un proyecto básico, una aplicación Java. Java Application. Seleccionamos. Recuerden que aquí aparece la ubicación donde van a quedar nuestros proyectos. Y acá el nombre que le vamos a dar. En este caso yo le voy a colocar ejercicio 1. NetBeans nos va a crear una plantilla por defecto de nuestro programita en Java. Como podemos ver acá, nos creó un programa por defecto, una plantilla por defecto de nuestra clase. Los comentarios los voy a borrar ya que no son necesarios. Y recuerden que todo nuestro código lo vamos a escribir acá. Esta es la estructura básica de un programa en Java. Al comienzo tenemos el package que va a indicar en qué paquete se encuentra nuestra clase. En este caso el paquete es ejercicio 1. Luego van a existir los imports, que es donde vamos a indicar qué clase externa vamos a utilizar. En este caso, como queremos utilizar la lectura desde teclado, vamos a importar la clase Scanner, que se encuentra dentro de la java.util Scanner. Nuestra clase se llama ejercicio 1 y dentro de nuestro método principal es donde vamos a escribir nuestro código fuente. En este caso, indicaré a través de la creación de un objeto que vamos a utilizar la lectura desde teclado. Luego le vamos a solicitar al usuario una medida. Y esta medida la vamos a almacenar en un valor numérico. Utilizando el objeto que creamos desde la clase Scanner, solicitamos un nuevo número entero ingresado desde teclado. Ese número entero que ingresemos desde el teclado va a quedar almacenado en la variable centímetros. Previamente a eso, le vamos a mostrar por consola al usuario que ingrese una medida. Luego, vamos a transformar esta medida a pulgadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los centímetros o la medida que ingresó el usuario la vamos a dividir en 2,54 y como es un valor flotante lo finalizaremos con la letra F. Recuerden que los literales del tipo flotante finalizan con una letra F. Y para finalizar le mostraremos al usuario el resultado en pulgadas. En pulgadas corresponde a, es un texto, está entre comillas doble, así que lo concatenaremos con el símbolo más, con el valor que tiene la variable pulgadas. Recuerden que podemos ejecutar nuestro proyecto con este icono de acá o podemos presionar la tecla F6 del teclado. Al ejecutar mi proyecto me va a solicitar la medida,
el mismo texto que nosotros le habíamos dicho que le íbamos a mostrar al usuario. En este caso voy a ingresar 10. Esto lo va a calcular a pulgadas. Y en pulgadas nos dice que corresponde a 3.93700 y el 8. ¿No es cierto? Aquí lo que hicimos es tomar los centímetros que ingresó el usuario, en este caso 10, dividirlo en 2.54 y mostrarlo como pulgadas. En la información del video dejaremos un link donde pueden descargar la guía y además descargar estos ejercicios que estamos resolviendo acá en NetBeans. El siguiente ejercicio dice lo siguiente: solicita al usuario la base y altura de un triángulo y luego calcule el área de este. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? El área del triángulo se calcula tomando la base, multiplicándolo por la altura y dividiéndolo en 2. Esta operación es la que realizaremos dentro de NetBeans. Solicitaremos entonces al usuario, a través de la lectura de teclado, la base. También solicitaremos la altura y calcularemos el área. Iremos nuevamente a nuestro IDE de desarrollo NetBeans y generaremos un nuevo proyecto. En este caso, Java Application. Y por nombre le pondré ejercicio 2. Finalizamos. NetBeans generó nuestra plantilla base y dentro del public_static_main generaremos nuestro código. Como vamos a tener lectura desde teclado, debemos importar la clase scanner. Recuerden que se encuentra dentro de la java.util, la clase scanner, que nos va a permitir la lectura de este teclado. Generaremos un objeto a partir de esta clase, en este caso le pondré teclado para que sea un nombre descriptivo. Y solicitaremos al usuario los siguientes valores. Solicitaremos la base, en este caso lo solicitaré como un valor flotante, y también solicitaremos la altura. También como un valor flotante. Recuerden que los valores flotantes son los que tienen punto decimal. Y por último, calcularemos el área. Habíamos dicho entonces que el área lo íbamos a calcular base por altura dividido en 2. ¿Okay? Perfecto. Ya le solicitamos al usuario que ingrese la base, que ingrese la altura y calculamos el área. ¿Qué nos estaría faltando? Mostrarle al usuario el resultado del área. Una vez finalizado el código, podemos ejecutarlo, recuerden, a través de este botón o la tecla F6. Recordemos que cuando estemos programando en Java, nuestro separador de decimal es el punto, pero cuando le solicitemos valores al usuario, dependerá de la configuración regional que tenga en su computador. En este caso, si yo estoy trabajando en el código fuente, estaré utilizando el punto decimal, pero como la configuración de mi computador dice que el separador de decimal es la coma, cuando solicitemos al usuario, los valores deberán ir separados por coma. 1.5 la base, 2 es la altura y el área nos calculó 1.5. Pasemos a nuestro tercer ejercicio. ¿Qué dice? Solicita al usuario un número y luego indique si es par o no. ¿Cómo sabemos si un número es par o no? Decimos que los números pares son divisibles en 2. Entonces, ¿cómo lo podríamos calcular? Fácil, a través del resto de una división entera. Por ejemplo, en este caso estamos diciendo 10 dividido en 2 nos da 5. ¿Cuánto sobra o cuánto es el resto? 0. ¿Ya? Sabemos que un número es divisible en otro cuando el resto nos da 0. En este caso 10 es divisible en 2. ¿Por qué? Porque el resto nos dio 0.
En cambio, un número que no fuera divisible en 2, por ejemplo el 15, su resto no nos dará 0. 15 dividido en 2 nos da 7 y sobra 1. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a saber si un número es par o no? A través del resto en la división en 2. Para resolver este ejercicio generaremos un nuevo proyecto. Seleccionaremos Java, Java Application, le daremos siguiente y por el nombre del proyecto le pondré ejercicio 3. NetBeans nos genera entonces nuestra plantilla base y como necesitamos solicitar al usuario números, utilizaremos la sentencia import java.util.scanner para nuestra lectura desde teclado. Generaremos un objeto desde la clase scanner. Para poseer un identificador descriptivo le pondremos teclado desde nuestra entrada por defecto, system.in. Y le diremos al usuario que ingrese un número. Ese número que ingresemos lo almacenaremos en una variable de tipo entero llamada num. A través del objeto generado de la clase scanner, solicitaremos un nuevo valor entero. Perfecto, hemos solicitado al usuario que ingrese un número y ese número que ingresamos quedó almacenado en la variable num. ¿Qué nos faltaría? Saber si este número es divisible en 2 o no. ¿Cómo podemos calcular si es divisible en 2 o no? Podemos decir si el número o el resto del número dividido en 2 me da 0. Recuerden que cuando consultamos por igualdad necesitamos utilizar doble igual, pero cuando utilizamos el igual para asignación es solo 1. En este caso estaríamos diciendo si el número es divisible en 2 o si el resto del número en 2 nos da 0. Si es así, diremos que este valor es par. En caso contrario, diremos que este valor es impar. Recuerden que para ejecutar nuestro proyecto puede ser a través de esta tecla o el botón F6 del teclado. Nos solicita ingresar un número, en este caso ingresaré el 10. 10 dividido en 2 cabe 5 veces y el resto es 0. Entonces estamos preguntando, ¿el resto nos da 0 en 2? Sí, nos mostraría el valor es par. Pero si volvemos a probar esta aplicación con un valor cuyo resto no nos dé 0, como por ejemplo el 11, nos va a decir el valor es impar. El siguiente ejercicio, ejercicio 4, nos dice, solicita al usuario dos números y muéstrelo de menor a mayor. ¿Qué quiere decir este ejercicio? No importa cómo el usuario haya ingresado los números, quizás un número menor y luego uno mayor, o un número mayor y un número menor, pero siempre vamos a mostrar el menor y luego el mayor. Entonces, si el usuario ingresa un 10 y un 5, mostrará siempre el 5 primero, que es el menor, y luego el 10, que es el mayor. Si ingresa un 5 y un 10, mostrará siempre el 5 primero, que es el menor, y luego el 10, que es el mayor. Vamos a NetBeans. Primero generaremos un nuevo proyecto. En este caso seleccionaremos Java, Java Application y le pondremos por nombre al proyecto ejercicio 4. Java nos generará nuestra plantilla para la clase. Utilizaremos la lectura desde teclado, por lo cual debemos importar la clase Scanner. Recuerden que está dentro de la java.util, la clase Scanner. Y luego, dentro del public_static.main, donde escribimos las sentencias que queremos que se ejecuten, solicitaremos dos números. Para solicitar los números, generaremos un objeto a partir de la clase Scanner. En este caso le colocamos teclado para que el nombre sea descriptivo.
desde la entrada por defecto. Y le solicitamos al usuario que ingrese un valor. Ese número lo vamos a dejar en num1. Le estamos solicitando entonces al usuario que ingrese un número, está almacenado en num1 y haremos lo mismo para una segunda variable llamada num2. Entonces le decimos al usuario, ingrese un número, el usuario a través del teclado ingresará un número y quedará almacenado en nuestra variable numérica llamada num1. Luego le diremos al usuario, ingrese un número, el usuario ingresará un número por teclado y quedará almacenado en nuestra variable numérica llamada num2. Y ahora vamos a mostrar siempre, sin importar el orden en el que haya ingresado, de menor a mayor. ¿Cómo lo haremos? En este caso, preguntaremos si num1 es menor que num2. Si esto es verdadero, sabemos a priori que num1 sería la primera variable que debemos mostrar. Entonces mostraríamos num1, la vamos a juntar o concatenar con un texto vacío para dejar un espacio y luego mostraremos num2. Estaríamos mostrando el contenido de num1 más un espacio o un par de espacios más el contenido de num2. Esto es para que los valores numéricos no se sumen o no queden pegados. Pero ¿qué ocurriría si num1 no es menor que num2? Diríamos que num2 es nuestra variable menor. Y mostraríamos los valores al revés. Mostraríamos primero num2, luego nuestros espacios y luego num1. Perfecto. Recuerden que para ejecutarlo podemos hacer a través de este botón de acá o la tecla F6. Vamos a ejecutar entonces. Veamos el ejemplo que habíamos puesto. Imaginémonos que ingresamos el 10 y el 5. Siempre nos va a mostrar nuestro número menor, en este caso el 5, y luego el 10. Lo que podemos visualizar acá. O si ingresamos el 5 y el 10, nos va a mostrar el 5, que es nuestro número menor, y luego el 10. Vamos por el siguiente ejercicio. Ejercicio 5. Dice, solicitar al usuario dos números y luego solicitar la opción de la operación que desean realizar. Entonces, lo primero que vamos a realizar en este ejercicio es pedirle al usuario dos números. Y luego solicitaremos un tercer número que corresponderá a una opción. Si ese número ingresado es 1, deberá sumar los números ingresados. Si la opción es 2, deberá restarlos. Y si la opción es 3, deberá multiplicarlos. Vamos a NetBeans. Para esto generaremos un nuevo proyecto. Java Application y por nombre le daremos ejercicio 5. Java nos crea nuestra plantilla por defecto y nosotros importaremos la clase Scanner ya que necesitamos utilizar la lectura de este teclado. Dentro del public_static.main crearemos nuestra sentencia. A través de la clase Scanner crearemos un objeto, en este caso le ponemos teclado de nombre, para nuestra lectura de este teclado. Y pasaremos a solicitar dos valores. Ingrese el primer número, lo dejaremos en una variable llamada num1 que leeremos desde teclado como el siguiente valor entero. Y solicitaremos por teclado el número 2 o el segundo número. Crearemos una nueva variable llamada num2
que almacenará lo que el usuario ingrese por teclado. Y por último, le daremos las opciones al usuario. Ingrese opción. 2 puntos. 1 para sumar. 2 para restar. Y 3 para multiplicar. Eso lo dejaremos en una variable que le pondré por nombre op de opción. Para esta sentencia, para este ejercicio, utilizaremos la siguiente sentencia, switch, que nos va a permitir evaluar una variable frente a posibles valores. Entonces aquí estamos diciendo, vamos a evaluar la variable OP. Si la variable OP, en el caso de que valga 1, realizaremos la siguiente operación. ¿Qué vamos a generar? Vamos a generar una variable resultado de la suma que contendrá el resultado de num1 más num2. Y luego lo mostraremos al usuario. La suma es y el valor calculado. Recuerden que para que no continúe en el siguiente case debemos utilizar la sentencia break. En el caso de que OP valiera 2, voy a generar una variable para restar que va a ser num1 menos num2. Y pasaremos a mostrar el resultado al usuario. Perfecto. Para que no pase el siguiente caso, recuerden colocar nuestra sentencia break. En el caso de que valiera 3, vamos a multiplicar num1 por num2. Le mostramos el resultado de la multiplicación al usuario y colocamos un break. Por último, vamos a colocar la opción por defecto. Esta opción se ejecutará solo en el caso de que op no haya valido 1, ni 2, ni 3. En caso de que no sea ni 1, ni 2, ni 3, se va a ejecutar default. ¿Y qué vamos a poner acá? Vamos a poner que la opción ingresada es inválida. ¿Ok? Entonces pasaremos a ejecutar nuestro programa. Ingresé el primer valor. Vamos a ingresar un 10, segundo valor un 5, nos va a preguntar qué es lo que deseamos hacer, vamos a presionar 1 para que sume y el resultado de la suma es 15. Si volvemos a ejecutar el programa y por primer valor ponemos un 10, por segundo valor ponemos un 5 y ahora en la opción ponemos un 2, nos va a mostrar la resta, que sería 5. Si volvemos a ejecutar el programa, ponemos un 10, un 5, pero ahora en la opción solicitamos multiplicar, nos va a dar 50, el resultado de la multiplicación. Si volvemos a ejecutar, vamos a poner un 10, un 5 y por opción un 5 nos dará que la opción ingresada es inválida. Vamos por el siguiente ejercicio. Ejercicio 6, ¿qué dice? Solicita al usuario un número y luego muestre el valor absoluto de este. Recordemos que el valor absoluto siempre es el positivo, así que si nos ingresan un 10, el valor absoluto de 10 es 10. Pero si ingresan un número negativo, por ejemplo, 10 negativo, el valor absoluto es 10. Entonces siempre los números negativos pasarán a positivos y los números positivos se conservan.
Veamos cómo lo realizamos desde NetBeans. Para esto generaremos un nuevo proyecto, Java Application. Siguiente, como nombre le pondré ejercicio 6. NetBeans nos genera nuestra plantilla para la clase y importaremos la clase Scanner desde la java.util para la lectura de este teclado. Generaremos un objeto a partir de la clase Scanner. Desde el system.in, desde nuestra entrada por defecto. Y solicitaremos un valor al usuario. Ingresaremos entonces un número entero. ¿Qué debemos hacer ahora? Recuerden, solo en el caso de que sea negativo, deberíamos afectar el número. ¿Qué vamos a hacer entonces? Preguntar si el número es negativo. ¿Cómo preguntamos si un número es negativo? La manera más fácil de preguntar si un número es negativo es consultando si es menor que 0. Si el número es menor que 0, pasaría a ser negativo. Si el número es menor que 0, ¿qué haremos? Entonces modificaremos el contenido de num. Num va a ser igual a lo que ya tiene num, pero multiplicándolo por menos 1. ¿Por qué lo multiplicamos por menos 1? Porque sería la forma de convertir un número negativo a un número positivo. Imaginémonos el 10 negativo. 10 negativo multiplicado por menos 1. Eso nos dará el 10 positivo. Menos por menos es más, ¿no es cierto? El 10 por 1 es 10 y nos quedaría el 10 positivo. Y ese valor convertido ya a positivo quedó almacenado en nuestra variable num, que nos bastaría solamente mostrar el resultado. Fíjense que solo si el valor es negativo lo modificamos. Si es positivo, vamos a seguir mostrando el valor que había al comienzo. No modificamos nada. Ejecutemos nuestro programa y revisemos qué ocurre con nuestros valores ingresados. Imaginemos un 10 positivo, el valor absoluto sigue siendo 10 positivo. Ingresemos nuevamente, imaginemos o ingresemos un 10 negativo, nuestro valor o el valor absoluto es un 10 positivo. ¿Ya? Ese sería nuestro ejercicio 6. Pasemos al siguiente ejercicio, ejercicio 7. Solicita al usuario un año o un número que corresponda al año y luego indique si el año es bisiesto o no. Los años bisiestos son los años que febrero tiene 29 días. Por lo general suelen ser cada 4 años, pero existen excepciones a esta regla. ¿Cómo sabemos si un año es bisiesto o no? Para que un año sea bisiesto se debe cumplir lo siguiente. Si el año es divisible en 400, de inmediato, a priori sabemos que el año es bisiesto. Pero si no ocurre esto, el año podría ser bisiesto siempre y cuando sea divisible en 4 y a su vez no sea divisible en 100. Entonces, si es divisible en 4 y a su vez no es divisible en 100, también es un año bisiesto. En caso contrario, ya no es bisiesto. Realizaremos el ejercicio y para esto utilizaremos NetBeans. Generaremos un nuevo proyecto, Java Application. Siguiente, ejercicio 7. NetBeans generará nuestra plantilla base y importaremos desde la java.util nuestra clase Scanner, ya que necesitamos la lectura de este teclado. Generaremos un objeto, en este caso le puse el nombre teclado. Recuerden que ese es solo un identificador, yo le puse teclado, ustedes podrían ponerle otro nombre si gustan. Y le solicitaremos al usuario un año.
A pesar que en Java nos va a permitir generar variables con ñ, preferimos no utilizarlo en caso eh, por algún problema que pueda existir al pasar desde un computador o un sistema operativo a otro y existan problemas con el encoding del texto. Entonces estamos en nuestra variable año, estamos almacenando un número entero ingresado desde teclado. ¿Qué tendríamos que hacer? Consultar si es divisible en 400. Si es divisible en 400, de inmediato sabemos que el año es bisiesto. Entonces, para que sea divisible en un número, recuerden que su resto de la división entera nos tiene que dar 0. En este caso estamos diciendo, si el año es divisible en 400, el año es bisiesto. Pero en caso contrario, dijimos que también podría ser bisiesto si el año es divisible en 4, o sea, el resto de la división entera de año en 4 nos da 0, y a su vez el año no es divisible en 100. Entonces diremos que el resto de la división en 100 sea distinto de 0. Estamos diciendo acá entonces que el año sea divisible en 4 y que el año no sea divisible en 100, ¿ya? Que no me dé igual a 0, que el resto de año en 100 sea distinto de 0. Si es así, nuestro año es bisiesto. Pero en caso contrario, nuestro año no sería bisiesto. Ejecutemos el programa para revisar. Solicitamos entonces al usuario un número correspondiente al año. Veamos algún año que haya sido bisiesto, por ejemplo el 2012. El año es bisiesto. Sabemos que el 2013 no lo es, así que probemos con el 2013. El año no es bisiesto. Chicos, por esto damos por finalizado la parte básica de la guía. Luego continuaremos con un siguiente video con otra parte de la guía. Espero que les haya servido y abajo en la descripción del video les dejaré de dónde pueden descargar los ejercicios resueltos y la guía de ejercicios. Muchas gracias.